Hoy tengo el honor, el placer de darles la bienvenida a VIP Show, un mago de la cocina française et gourmet, el chef et cocinero Jérôme Maté de l'Académie culinaire de Francia. Hola Jérôme, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Pascal. Muy bien, acá estoy como en la era del Zoom, ¿no? Sí. La cuarentena, no pasa otra cosa. Sí. Cuéntame sobre tu camino como cocinero y chef. ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo se cocina? Mira, la cocina para mí ha tenido ya un protagonismo muy temprano en mi vida. Ya de chico sabía lo que quería hacer, ¿no? Bien, sí. Viste que cuando tenés 10, 12 años, que te dice qué vas a hacer cuando serás grande, y yo decía cocinero o bombero. Eran las dos opciones que tenía a esta edad, y en lugar de apagar el fuego decidí prenderlo y me fui por el lado de la cocina, ¿no? Y después, bueno, más adelante también una profesión que me hubiera gustado era el derecho, era abogado, ¿no? Pero bueno, ya estaba en las cacerolas y apasionado por el oficio y queriendo seguir por este camino, ¿no? Sí, lindo, sí. Y bueno, y el parcours, empecé con la escuela de hotelería, preparé un BEP y bac profesional de cocina. Sí. Cuando vos empezás la carrera de hotelería en Francia, hotelería y gastronomía, ver un poco todas las áreas del oficio, de lo que regrupo todos los trabajos de la hotelería. Por ende, mis primeras temporadas o mi primera pasantía eran en servicio, en recepción y después, al final, por la cocina, ¿no? Ver un poco todas las áreas. Y entonces, bueno, terminé la escuela de hotelería, empecé a trabajar en temporada, a hacer temporada por mi región, en principio Lelanda, el País Vasco, sobre la costa. Y después trabajé en Toulouse. Después hice mi servicio militar, que era un servicio obligatorio en Francia, pero por la parte culinaria, la parte cocina. Yo tuve la suerte de ir al Estado Mayor del Armado del Aire en París, en Ballard, como cocinero del general de las Armadas. Entonces estaba muy bien ubicado ahí. Entonces pasé todo este año en París, donde además de estar haciendo el servicio militar, toda la noche iba a trabajar en un hotel que se llama Concorde Lafayette, Porte Maillot, y me quedé un poco más de un año en París, perdón, y luego de ahí me fui por Bordeaux, la ciudad de Bordeaux, país del vino, donde trabajé en un restaurante 2 estrellas Michelin, que era le Chapon Fin, que era el mejor restaurante de Bordeaux a la época, con Francis Garcia. Trabajé en Bordeaux durante 2 años, un poco más de 2 años, y luego tuve mi primera experiencia en América Latina, en Punta del Este, en la Borgoña de Punta del Este con Jean-Paul, por una temporada. Pasé 6 meses, 3 meses en Punta del Este y luego 3 meses en Buenos Aires. Y después volví a Francia, trabajé bueno, en distintos restaurantes, trabajé chef de un restaurante en Toulouse que se llama El Puelón, un muy buen restaurante gastronómico. Y luego Jean-Paul me tentó nuevamente para venir de vuelta por este lado del continente y bueno, hice la temporada con Jean-Paul, me quedé trabajando con Jean-Paul en la Borgoña mucho tiempo y nunca más volví en Francia al final. Decidí emprender una carrera profesional aquí, Sí. en Argentina y Uruguay. Proba l'Argentina, no te quiero ir. Sí, después algunas experiencias también en Brasil, bueno, pude un poco viajar, bueno, para ejercer, bueno, obviamente mi punto era aquí en Buenos Aires, ¿no?
donde fundé familia y me quedé. Okay. Perfecto. Sos vice-président de l'UCULUS, l'Association de Gastronomía Francesa de la Argentina, miembro del Consejo Directivo de la CCIFA, que es la Cámara de Comercio de la Industria Franco-Argentino. Sí, en realidad acá en Lucullus cambió un poco. Yo fui vicepresidente, fui presidente también de la Asociación Lucullus durante muchos años y ahora hace un año y medio que cambió y no estoy más como en el comité directivo. Okay. Ahora el nuevo presidente Pascal Bernard, que era director de la Borgoña, de hecho. Sí. Pero sí estoy en el consejo de la Cámara de Comercio Franco-Argentina, en el comité directivo de la Cámara de Comercio. Sí, sí, esto sí, es de actualidad. Lo de Lucullus sigo como miembro activo, participo en todo lo que hacen Lucullus, pero no estoy más en el bureau directivo porque también tiene un poco en todas las asociaciones, creemos que bueno que cambie un poco los estatutos, ¿no? Para no dormirse también con solo un grupito de cabeza, ¿no? Sí. Okay. Después igualmente está miembro de la prestigiosa Academia Culinaire de Francia. ¿Me puedes contar cómo anda esta academia? Un poquito como la de la cocina. Sí, la Académie Culinaire de Francia es una institución, que a saber que es un grupo de cocineros que hay en el mundo, sí. No, está en toda parte del mundo casi, ¿no? Obviamente encabeza cocineros prestigiosos como Alain Ducasse, bueno, grandes chefs franceses, ¿no? Pero bueno, la idea es representar, o sea, son gente que represente la cultura de la gastronomía francesa y que no solo la represente, sino también que la transmite, ¿no? De una cierta manera. Que son toda la técnica y todo lo que es el amor por el producto y las técnicas de la época de Escoffier, ¿no? Que son ancestrales, que tienen más de 200 años, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Aquí hay varios representantes en Argentina, no únicamente franceses, hay algunos como Beatrice Chaumales, por ejemplo, o Alicia Berger, que Dolly Irigoyen también es parte de la Académie Culinaire de Francia. Así que está abierto también a gente, bueno, generalmente son gente que tiene el dominio del idioma, ¿no? En francés, pero bien. ¿Cuál es tu plato o receta favorita por cocinar de Francia? Bastante difícil. De Argentina. La verdad que es bastante difícil contestar esta pregunta, porque justamente la variedad de la amplitud que tenemos en cocina nos permite de decir que, bueno, a ver, tenemos tendencia por momento, es como con el vino, si yo te digo, ¿cuál es tu tipo de uva favorita? Bueno, en realidad, viste, tenés momentos que tenés ganas de tomar Pinot Noir, otro de tomar un blanco, de otro. Entonces, bueno, es medio difícil contestar. Yo te diría que los productos que afecciona, me gusta mucho trabajar el pescado, cosa que acá es más difícil, y la carne de casa. Esos son dos productos que me gustan mucho, ¿no? Pero después estoy bastante a gusto con trabajar, por ejemplo, el cordero, que es una carne que me gusta por su carácter, ¿no? Así que estoy bastante... Si te dijera que tendría que elegir un plato, ahí se me complica un poco. No sé qué decirte, porque me gusta mucho los platos... me gusta mucho los platos mijoté, ¿viste? Los platos en salsa, ¿no? Que se cocina lentamente. Ejemplo, a ver, un civet de jabalí o uno podría decir un bœuf bourguignon o un sauté de veau, marengo, ¿viste? Este tipo de cosas que requiere, ¿viste? Un poco de tiempo, ¿no? De dedicación en un principio de la receta, que es toda la parte de
justamente sellado, rehogar bien los ingredientes para que haya un osmosis, recuperar bien los jugos de cocción, todo lo de glasaje, y después que se cocina lentamente y que por un tema de reducción se vayan concentrando los sabores. Me gusta mucho esto, ¿no? Así que bueno, iría más por este tipo de plato. Y más que son platos de tendencia en este momento por el invierno, ¿no? Un plato que te dan gusto comer así en invierno. Sí. Hablemos de la carne et de pescado. Les pescados de Francia et d'Argentina et la carne d'Argentina et de Francia, ¿hay diferencia? ¿Es igual? Sí, sí, no, hay gran diferencia. Bueno, acá vamos a empezar por la parte del pescado, ¿no? Sí. Acá el pescado, la gran problemática no es que no hay pescado en Argentina, hay mucho pescado en Argentina, lo que no hay es una buena logística para que te llegue en Buenos Aires. ¿Pero por qué no hay buena logística? Porque no hay consumo. Yo hace 10, 15 años atrás, daba clase de cocina en el instituto y cuando tocaba justamente la parte de pescado, hacía una encuesta y decía, a ver, levanta la mano, ¿quién comió pescado ayer? Y tenía uno que levantaba la mano, tenía suerte. ¿Quién comió pescado la última semana? No te levantaban la mano. ¿Quién comió pescado hace 15 días? ¿Quién comió pescado este mes? Y ahí te daba cuenta que no había consumo de pescado. La gente no comía pescado. Muy poco. Después apareció un poco la moda de los sushi, entonces, bueno, ahí se consumió un poquito más por este lado. Después la aparición de la cocina peruano-japonesa, que también esto favoreció que la gente consuma más. Y ahora la gente está consumiendo muchísimo más que hace 10 años atrás, ¿no? Esto es verdad. Pero como no había consumo, lo pescado que te llegaba primero era poco, iban todo a la exportación, y después lo que te llegaba no era lo mejor, era lo más económico. Merluza, pescado que la verdad que no tiene tanto interés, ¿no? Okay. Bueno, esto ha cambiado, pero todavía no es suficientemente para decir que haya, que se puede encontrar fácilmente buen pescado, ¿no? Yo la recomendación que haría a la gente que nos escucha es comprar pescado entero, porque son más, ahí vas a encontrar más frescura, ¿no? Pero bueno, tienes el trabajo de tener. Pero si va, por ejemplo, al barrio chino, por los habitantes de Buenos Aires, bueno, ahí vas a encontrar, y lo que puedes hacer es seleccionar uno entero y decir que te lo fileteo, si vos no sabes filetear, ¿no? Pero ahí te vas a encontrar más frescura del pescado y lo vas a notar con más facilidad. Sí. Si vos lo comparás en Francia, tenés frescura de pescado, vas a un marché y tenés, a ver, el langostino vivo todavía, o sea, no se puede comparar por la variedad, la calidad del producto. Francia le gana por 1000 a lo que puede ver cuanto a variedad, calidad, cómo se cocina también, porque acá también es muy difícil encontrar lugares donde te cocina bien el pescado, porque excepto la milanesa, no te hace mucho, a los que hay mucha manera de apretar el pescado. Después, por el lado de la carne, ahí también voy a ser bastante polémico, porque siempre han dicho, no, que la Argentina tiene super carne, Francia no tiene carne. Francia tiene excelente carne. Francia tiene, a materia de producto, todo lo bueno, todo es bueno. Ahora, ¿qué pasa? En Francia el costo de la carne es muy caro, la carne. Entonces se consume mucho menos carne que lo que se consume aquí. Ahora voy a decir, Argentina indiscutiblemente ha sido el proveedor número 1 mundial cuanto a variedad, en cuanto a volumen y calidad. Argentina tenía un label que decía carne argentina y era un label de calidad. Y lamentablemente, yo creo que disculpa la expresión, pero lo cagaron un poco. Lo cagaron con el feedlot, cuando empezaron a hacer. Antes tenía todo carne de pastizales, toda carne que caminaba, comía hierve todo, y
por un tema de producción, por facilidad de los productores, y ahí bajó muchísimo la calidad de la carne argentina. No significa que todavía se encuentre excelente carne, porque se encuentra excelente carne. Pero yo creo que cuando yo llegué acá, hace 20 años que estoy aquí en Argentina, cuando yo llegué aquí, vos ibas a cualquier lugar, pedía una carne, siempre tenía carne de primera. La carne era siempre tierna. Lo único que tenía que decir es que te la cocina poco, porque antes cocinaba todo bien cocido en todos lugares. Pero conseguía buena carne. Ahora la verdad es que cada vez más difícil conseguir buena carne. Seguramente lo han visto. ¿Cuántas veces compraste carne y dijiste, esta carne está dura, que antes no te pasaba? Entonces yo creo que esto es la culpa a todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Obviamente no podemos decir que la carne argentina no es buena. Sí, sigue siendo excelente, sigue siendo como un label, pero la verdad es que a medida del tiempo se ha perdido un poquito esta calidad que se hacía en un principio, ¿no? Ojalá pueden revolcar esta situación y volver al esencial y decir, bueno, a ver, vamos a mantener una calidad, trabajar de esta manera, pero bueno, a veces con el afán de vender, de hacer más rápido todo, bueno, uno va perdiendo. Esto es, yo creo que si bien en Francia, Italia, son lugares donde hay un amor por el producto, donde el productor respecto regla de padre a hijo y de ir así para hacer siempre un queso de esta forma y nunca cambia esto, ¿no? Espero que acá van a poder pensar un poco lo que tenía y lo que tiene que mantener en el tiempo, ¿no? Sí, muy bueno. A propos del queso, no tiene problème pour conseguir queso, porque en Argentina hay mucho queso. Francia es el país del queso, hay más de 2000 quesos en Argentina. Sí, es complicado sí, bueno, obviamente. Por conseguir. Mira, Francia es el país indiscutiblemente del queso, como vos decís, por la cantidad. Yo creo que hay más de 370 o 380 quesos de apelación de origen controlado, que tiene un label que por tal leche, por tal manera de hacer y por tal lugar. Pero más allá de esto, tiene todo pequeño productor que produce queso y esto te hacen por ahí 2000 variedades. Eso es indiscutible. Ahora, en Argentina es un país que produce queso, que han evolucionado bastante en este sentido. A veces como que queriendo hacer justamente el queso, la copia del queso, del brie, del camembert, del cosa, sin realmente lograr un resultado tan bueno en un principio, pero bueno, ha evolucionado y hacen queso, pero yo creo que tiene pequeños productores que hacen queso muy rico en Argentina. Te voy a decir uno, por ejemplo, que descubrí hace poco. Hay dos que hacen, por ejemplo, un tipo, voy a decir tipo, ¿no? Tipo gorgonzola, uno que está en Patagonia, creo que está en Neuquén o algo así, que se llama Patagonzola, y uno que está en Córdoba. Y hacen un queso extremadamente bueno. En Córdoba se hace muy buen queso de cabra. Puede conseguir queso de cabra muy bueno. Y también ¿conoces la tête de moine? Sí. Es un queso, viste, que viene con la maquinita, que viene raspando. Bueno, yo tengo esta maquinita y hay un productor en Córdoba que hace esto. Lo compro cada tanto para ponerlo justamente en mi maquinita para hacer la tête de moine. Así que yo creo que sí, ¿no? Argentina produce queso, es un productor de queso, tiene queso, tiene buen queso. Brasil también. Brasil tiene muy buen queso, ¿sabes? Hay una parte de Minas Gerais que tiene queijo de Minas, que dice que es muy, muy, muy bueno. Y después tiene una variedad muy parecida a una variedad portuguesa, porque ellos, bueno, tienen mucho que ver, como aquí en Argentina tienen la mirada puesta sobre Italia, España y por ahí un poco Francia. Bueno, allá en Brasil está con Portugal, que ha sido colonia portuguesa, ¿no?
Pero bueno, sí, se consigue queso, ¿no? Lo que no hay, claramente, es como este espíritu de afinamiento del queso, como nosotros tenemos. Porque nosotros, además del productor de queso, tenés el afinador, que tiene una importancia que te hace la diferencia. El afinador es el que compra el queso al productor, pero lo guarda, lo conserva, lo deja a un cierto grado de temperatura, de hidrometría, lo va a veces con una esponja limpiando, a veces lo cepilla, a veces le da vuelta, a veces sí, para lograr y conservarlo con el tiempo, para que el queso vaya madurando y ganando el sabor. También se va deshidratando un poco, entonces pierde un poco en peso, pero bueno, es todo un trabajo. Esto es una profesión formidable. Y hay queso, hay afinador en Francia que entras y tenés, no sé, 500 variedades de queso, es el museo del queso. Eso es fundamental. Aquí no hay esto del afinaje, ¿no? No existe todavía esto. Okay. Hablamos de vino. Cuando cocino platos franceses, ¿no tiene problema por conseguir algún vino de Francia como Bourgogne, vino de Alsace o vino de Bordeaux? ¿Hay Sí, vino? pero no soy igual. la verdad que no estoy en esta búsqueda, porque aquí, a ver, Argentina es un gran productor de vino. Sí. Argentina tiene vino excelente. Sí. Y acá, bueno, con el tema del dólar, la verdad que la conversión precio, los vinos franceses que podemos por ahí traer acá, que yo tengo y en la carta de mi restaurante tengo un par de vinos franceses, pero la verdad que el costo y calidad no es ¿cómo decir? A ver, por el precio de un vino que vas a comprar francés importado con toda la importación de todo, tenés un vino muy superior aquí. Eso es la realidad. Okay. Los vinos franceses son excelentes, pero con la importación y todo te termina. Te voy a dar un ejemplo. A la época, en la Borgoña, traíamos el Beaujolais para hacer la fiesta del Beaujolais. El Beaujolais es un vino económico, barato, que es un vino simple. Bueno, terminaba, el precio que lo pagaba era casi el precio de una Angelica Zapata de Catena acá. Entonces, bueno, la verdad es que la diferencia no da, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no, yo acá consumo más vino argentino, vino chileno también. No le va a gustar a los argentinos, pero me gusta mucho los vinos chilenos. Pero no, bueno, no. A ver, de vez en cuando me da gusto de tomar un vino francés para recordarme. Yo tengo algunos vinos franceses también acá. Yo cuando viajo en Francia, más que vino, igualmente prefiero traerme algún espirituoso, algún digestif, ¿no? Un calvados, un cognac, un armagnac. Porque la verdad es que no puedes traer en la valija mucho peso. No. Y la verdad es que una botella de armagnac o de cognac, vos la vas a tener y no te la vas a bajar. A ver, un vino, vos destapas la botella y chao. Se acabó en la comida o a más tardar la terminas en el día. Pero que un cognac, un armagnac, un calvados, lo vas a tomar con gusto varias veces, ¿no? Porque siempre te tomas una copita chiquitito y lo vas disfrutando. Entonces, bueno, como que yo me traigo una botella que la voy a tener en la barra ahí por un buen tiempo, ¿no? Okay. Aquí ahora con el tema del COVID-19, ¿cómo es tu vida en Argentina como cocinero? Y mira, es una gran complicación que nos ha tocado, porque como bien pueden ver en la televisión, el sector gastronómico ha sido muy golpeado. Imagínate que tenemos los negocios cerrados, con personal a cargo, con muchas veces producto también comprado, porque nosotros nos agarró, a mí en lo personal, me agarró justo un mes donde teníamos
era un poco el inicio del año. El mes de marzo, nosotros enero, febrero es muy tranquilo. Y marzo ese inicio, vuelven los eventos. Yo como hacía eventos, ya tenía varios eventos programados que se fueron cancelados, pero yo ya había arrancado con la producción y entonces, bueno, es muy complicado. Entonces los negocios están en Berna, no funciona. Y después sobre el plan personal empecé a buscar la vuelta, a hacer alguna cosa. Yo doy clase de cocina virtual. Sí. Esto está funcionando muy bien y tengo varias empresas de marketing que ya vendieron a una empresa o con la tarjeta de crédito, así que estoy trabajando en eso. Casualmente tuve una reunión con una gente que se llama Experiencia de Bolsillo, que están vendiendo justamente experiencia, tanto de recitales con algunos artistas, con de cosas de pintura y como comida con un chef a cargo de un chef. Entonces estamos desarrollando con diferentes chefs justamente que la gente pueda vivir la experiencia de tener un menú gastronómico entregado a su casa con el vino y con además la connotación de tener como el chef que le explica un poquito cómo ideó el menú, por qué, que le cuenta un poco una historia y bueno, para que la gente en su casa se viste como si irían al restaurante, se pone la musiquita, se pone la cosa y vive esta experiencia de tener esta comida por el chef con la particularidad que no sea algo que podría comprar dentro de un menú que vende delivery, ¿no? Que sea algo muy, muy diferente. Entonces, bueno, estamos con esto, pero claramente va a haber un antes y un después. Bueno, acá no tenemos gran visibilidad de cuándo esto se va a poder iniciar y de qué forma. Yo en lo personal tengo el restaurante, por ejemplo, de Villa Ocampo, que es una casa museo, patrimonio de la UNESCO, que va a ser una de las últimas cosas que va a abrir y no sabemos con qué restricción. Acá nosotros un restaurante, la rentabilidad ya es muy difícil en gastronomía. Ya venimos de 2 años con los tarifazos y todo esto, donde fue muy, muy difícil poder ganar plata con el restaurante. Bueno, en esta circunstancia, y si tenés además una división de lo que sería tu restaurante, porque si podés hacer únicamente 50% o 60%, ya la rentabilidad va a ser muy, muy, muy difícil. Vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que buscar la vuelta para hacer otra cosa. Yo tengo un punto, yo entiendo que uno quiere cuidar la vida de la gente, pero yo creo que hubo una exageración de parte de los medios, de parte de todo esto, porque casualmente escuché hay un filósofo francés, Bernard-Henri Lévy, que hablaba un poco de esto y decía: la realidad es que obviamente el COVID existe, obviamente se transmite de forma muy rápida y todo, pero yo creo que después de un mes de confinamiento, 2 meses a lo sumo, uno tiene que decir, bueno, miren, ahora nos tenemos que cuidar para que esto no es joda. Tomamos los recaudos, pero seguimos nuestra vida, porque acá también todo el día te pone en la televisión, te cuenta los muertos. Pero antes la cantidad de muertos que había por otra enfermedad, por accidente de tránsito, de todo esto, era seguramente mucho más. Pero no te lo decía todos los días, mira que hay tanto muerto y todo. Entonces ahora la gente lo que tiene es miedo, pero el problema es que no sé cómo vamos a levantar una economía que ya estaba dañada sin trabajar. Acá sin trabajar no puedes, no sirve, no podemos. Tenemos que trabajar, tenemos que producir. Acá tenés toda la fábrica cerrada, todas las industrias automotores con miles de personas. ¿Sabes la bomba que va a ser el día que vamos a ver que, bueno, las empresas no pueden bancarlo más y van a cerrar?
cuando 70% de la fábrica van a cerrar, ahí vamos a tener un problema enorme. Entonces yo creo que tendríamos que hacer como Europa, empezar de nuevo con los recauda y bueno, y después si aparece de nuevo el brote, tendremos que vivir con esto y cuidarnos simplemente, lavarse bien la mano, tener el distanciamiento, pero la verdad es que necesitamos trabajar. Esta situación, estar todo encerrado en su casa, no es buena en ningún sentido. También por la cabeza, imagínate cómo cambia las relaciones humanas, ¿no? Y los chicos, yo veo mi hijo, no ve los amiguitos, no juega, no interactúa. Eso es un problema. Bueno, son 4 meses, pero si dura mucho más, no sé qué traumatismo vamos a tener de todo esto, ¿no? La gente está reconversion. Sí, vamos a tener que convertirnos y ver lo que se puede hacer. Obviamente hay el lado positivo de todo esto, es que, bueno, todos hemos aprendido un poco con esto, de justamente el virtual. Yo siempre soy impresionado por los argentinos, por la capacidad que tiene de justamente de esto, de reinventarse, ¿no? De hacer frente a situación y siempre buscar una manera de sacarle provecho a todo, ¿no? Esto, en este sentido, siempre he sido un gran admirador. Son muy buenos con toda la crisis que han vivido. Siempre da vuelta y sigue adelante. Esto es impresionante. Ok. Jérôme, muchas gracias por responder a mi pregunta por VIP Show, por compartir su pasión por la cocina. Muchas gracias. No, es un placer. Un placer inmenso. Te dice hasta muy pronto, nos vemos. Chao. Bueno, ojalá y que sea por una interacción culinaria. Ya sé que a vos te gusta cocinar también. Sí. Vamos a unir a cocinar juntos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Chao, Pascal. Chao.